Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Ana Granja, portavoz do Partido Popular no Concello de Vilagarcía de Arousa. Benvida, señora Granja, como Buenas estamos? Noches. Boa noite. Que lle parece ou como valora antes de entrar a analizar a política municipal no Concello de Vilagarcía a situación que nos deixa a nivel nacional a presunta corrupción e os casos, digamos que xudiciais que están acorralando un pouquiño a este goberno? Bueno, yo desde hace meses que vengo estando preocupada porque todo el tema, ya cuando empiezas a hablar de fiscal, todo esto a mí me preocupa muchísimo porque parece como que se perdieron aquellos valores, aquella idea que teníamos y entonces a partir de ahí se ha venido todo en cadena y cada vez es peor y que la gente además se nota muchísimo el malestar que tiene con todos los políticos y con los políticos aún encima del PSOE, mucho más. O sea, que me parece muy grave lo que está sucediendo, muy grave, y que les afecta a todos, los afecta a los de la derecha, pero también al PSOE, desde luego, lo barre. Imos a Vilagarcía. 2 anos de mandato. Cales son? Que valoración fai o Partido Popular destes 2 anos do señor Varela? Bueno, el Partido Popular no lo vemos muy bien, o sea, para nosotros es negativo. Está claro que no sabe el problema que tiene de gestión y a raíz de ahí pues nos endeuda, hay falta de transparencia, es decir, para mí, y además yo creo que es evidente, no hace falta que yo ahora hable mucho, sino que la gente de Vilagarcía no va a pensar que en estos 2 años ha mejorado Vilagarcía. No va a tener la sensación de que está ni más limpia, ni más cuidada, ni mejor. Y nosotros, aparte de eso, bueno, pues como gestión vemos que lo está haciendo mal, porque aparte de que, bueno, pues estamos sin presupuesto este año, seguimos con los prorrogados del año pasado, nos endeudó en 5 millones de euros, que nosotros le dijimos que si él no era capaz de gastar lo que tenía, ¿para qué endeudar a Vilagarcía? Y bueno, seguimos viendo que el año pasado tenía 21 millones de euros solo para obras, y gastó 5 millones, no llegó a los 6. Es decir, que se han quedado ahí 15 millones de euros que no gastó. Eso no es decir es ahorro, eso es mala gestión. Es decir, es no saber gestionar el dinero que tienes, no emplearte en conseguir cosas, o a lo mejor en lo que has pensado en gastarte, pues los 3 millones de euros en una piscina, pues no era suficiente y te estás olvidando del resto de cosas que pide la gente de Vilagarcía. Entonces, para nosotros, estos 2 años de este gobierno no han mejorado nada, nada, de verdad, o sea, afianza más lo que veníamos diciendo de la mala gestión. Es como si no hubiera interés, como si no hubieran ganas de hacer cosas nuevas. Estamos neso, de que maneira condiciona o crecemento de Vilagarcía a falta de pexón, de actualización do pexón? Bueno, pues la verdad es que lo condiciona en todo, en todo. Esto del pexón es una cosa, desde hace años, yo no sé si en algún momento Fole, que era del Partido Popular, estuvo por aquí, pero bueno, siempre lo que se le achacaba es que tenía el pexón metido en un cajón. Y el Partido Popular gobernó un mandato que fueron 4 años. Bueno, ahora llevamos 10 años y algo y debe de estar metido en el mismo cajón, porque en el pexón no se ha hecho nada. Desde hace años nosotros le preguntamos en los plenos, bueno, en qué grado estaba el pexón, qué le pasaba, y siempre nos dicen lo mismo, que falta un papel de carreteras. Bueno, pues como a lo que voy yo antes que decía de la falta de transparencia, eso lo preguntamos en el Concello, no nos dan contestado, y con nosotros está Juan Andrés Bayón, que es concejal, pero a la vez es diputado en Madrid, y en Madrid metió una pregunta con respecto a este tema, cómo estaba ese papel que falta de carreteras. Y le contestaron, que desde el 22 no había entrado ningún papel del Concello de Vilagarcía. Es decir, ¿cómo se va a solucionar un problema si tú no lo estás gestionando, si tú no estás mandando lo que te están pidiendo? Y aún así, todos los años, si vais a la hemeroteca, en septiembre o así, dicen lo mismo. Este año, a final de año, el pexón sale. O sea que no sé, este año no va a ir, porque además ahora también
tenemos un problema mayores, y es Lantero. Hace años, Lantero, cuando esto fue un convenio en el 2004 del anterior alcalde socialista Gago, para llevar estas naves afuera y al polígono, y bueno, la empresa cumplió todo lo que se pedía en el convenio, pero la parte que le corresponde al concello no se cumplió. Y ahora es una parte, está reclamando. Claro, y ahora la empresa fue al juzgado y ya hay 2 sentencias firmes, 2, del 22 es la última, me parece, en donde dice que el concello tiene que cumplir con ese convenio. Y resulta que pues aquí se da la callada por respuesta, patada para adelante, y yo creo que la cosa es el próximo que venga que se enfrente a ello, pero eso también condiciona al pexón. Es decir, que hay una falta de transparencia de decir la verdad, de decir lo que está pasando, de contarnos a todos en qué momento estamos, y entonces, bueno, pues esto crea malestar, incertidumbre, y en un momento, además, hoy en día no nos olvidemos de la necesidad de vivienda que hay en Vilagarcía, que encima eso podía suponer una vía de escape para empezar, si hay alguien interesado, empezar a construir, y que, bueno, pues que nos bajen los alquileres, que podamos encontrar viviendas, pero y que no nos venga ahora aún encima que la misma empresa, la familia Lantero, quieran cobrar en proporción a los 43 millones de euros que costó el cambiarse de una finca a otra. Que entonces a ver cómo va a pagar el concello de Vilagarcía esa indemnización millonaria. Pero aquí nadie cuenta nada. E antes de ir ao rural, metémonos nas obras digamos que da cidade, e tamén, xa que estamos no mesmo caso, a ampliación do polígono do Pousadoiro, non? Sí. Que, lóxicamente, o Partido Socialista e o alcalde Varela e o alcalde de Caldas, co-presidente da zona franca de Vigo, bueno, pois promoveron e fixeron varias noticias, pero a conselleira desmentía un pouquiño eso a semana pasada, non? A conselleira do ramo. Sí, sí, vamos a ver. Es que aquí siempre hay una misma línea, y es el jugar con las palabras. Hace unos meses salió, los que acabas de decir, hablando de un convenio con Zona Franca para esos 200.000 metros para ampliar el polígono. Y que a ver si la Xunta, que se lo iban a mandar ya, a ver que espabilara. Resulta que ni se ha mandado nada, es que no es un convenio. El convenio te obliga a cumplirlo. Esto es un protocolo. El protocolo son meras intenciones en donde ellos firmaron, bueno, pues que sí, pero que no tienen obligación de cumplirlas. Eso lo pone el protocolo. Son meras intenciones en donde no hay obligación de cumplirlas por las partes. Entonces, no era nada. Es que lo más triste es que hayas jugado con las palabras, se lo hayas vendido así a los empresarios que el otro día se reunieron con la conselleira, y que realmente hay gente que necesita terreno, que quiere ampliar sus empresas, que están allí en el polígono o en otros lados, que necesitan terreno, que se lo pidieron, y resulta que has jugado con ellos por algo que no es nada, has vendido otra vez humo. Entonces, la consellería, en cambio, tiene ya un informe de las zonas, los enganches, ¿no? Donde hay una carretera, donde hay agua, donde tal, ese ya está preparado, y ahora tiene el estudio topográfico, que lo va a terminar en estos días, porque esa zona tiene ríos, me parece que también hay mamoas, es decir, que hay que hacer el estudio, y a partir de ahí, bueno, pues se irá, lo que le dijo el otro día a los empresarios, según los metros que se necesiten, se va a ir sacando ya por zonas para que sea lo más rápido posible. Eso me parece que es una gestión. Nosotros hablamos con ella muchas veces, lo venimos pidiendo, o sea que nosotros tampoco estamos parados, también queremos conseguir cosas para Vilagarcía, ponga quien se ponga la medalla. Nosotros pensamos que hace falta terreno, lo sabemos, que hay empresas que lo están pidiendo, y entonces, bueno, pues hablamos con ella y se fue preparando todo esto. Y bueno, yo confío que a partir de ahora que se va a ver, es decir, que esto no es humo. Esto es la verdad,
Entonces, bueno, pues nos extraña ese juego de palabras de convenio cuando no es y cosas así. Eso es... Obras na cidade. Oh, ahí te puedo hablar, porque es que, de verdad, Villagarcía en obras es que son todas un desastre, son un desastre. Es que es como si tuvieran todas cortadas por el mismo patrón. Empezamos la obra tarde, mal y arrastro, después la obra se alarga, se prolonga, hay que hacer estudios en el medio, después tenemos modificados del 49%, 49,9% modificados, que nos doblan las obras al casi el doble. El skatepark, que eran 200 y pico, estamos en 553.000 euros. O sea, es todo así, porque, por ejemplo, me dejas poner ejemplo, ¿verdad? Sí. El skatepark, resulta que nadie se había dado cuenta que debajo había un parking, nadie, porque el día sacan la obra y después tienen que hacer un estudio para ver si va a soportar el peso. El otro día aprobamos una modificación de dinero porque en el pleno, porque resulta que no llega el dinero, porque nadie se había dado cuenta que ya había goteras antes de empezar las obras y hay que cambiar la tela asfáltica. Entonces todo esto es dinero que se va incrementando. Subvenciones que perdemos, porque se perdió la subvención de la Diputación, que casi fueron 100.000 euros, que vamos a pagar los vilagarcianos, pero es que aparte de eso no les llega el dinero y hay que meter más. Mañana viene a pleno. No sé si oyes, estos días se está hablando de que se van a hacer unos vídeos de esa obra de las praderas. Aún no empezó la obra. Bueno, pues ya nos hacen falta 36.000 euros más, porque no se habían dado cuenta que a ver dónde meten el asfalto que sacan. Ni se había dado cuenta nadie que tienen allí unas naves que tienen el techo de uralita, que a ver dónde hay que llevarlas. No sé, a mí es que me parece cualquiera. El pabellón, se nos fueron a 2 millones y algo. Resulta que se perdió dinero de los fondos EDUSI. Se alargó en el tiempo. Hubo que pedirle a la Diputación que pusiera más asientos con otros fondos de otro lado. Pero es que le quedó la cantina sin hacer, los vestuarios sin hacer. Entonces, tú dices, vamos a ver, es que son todas así. La piscina, es que, de verdad, la piscina, me lo tomo así, pero no, es serio, no, porque estamos jugando con dinero de Vilagarcía, de los vilagarcianos, ¿no? Y los servicios, ¿no? Claro, tú paras en la piscina, que fue un caos, la gente no podía ir, los que trabajan allí los tuvieron que mandar al paro unos tal, y resulta que no van, no sé, unos meses, se caen los azulejos, quedaron mucho más incómodas, los servicios están peor, no tienen sitio porque las taquillas son pequeñas, es decir, es como si todo fuera sin estudiar, como si todo fuera, no sé, por hacer la obra, claro, es decir, la vendo, voy a hacer, y después todo, pero cualquier obra, ya no solo de este último mandato, el otro día lo decíamos, cuando se colocaron las baldosas que tiene fuera el auditorio, la terraza, bueno, pues hubo que doblar el dinero de lo que se había presupuestado, porque no estaba bien contemplado, se habían equivocado, es decir, esto ya viene de hace tiempo, todas las obras, no hay ninguna que no tenga problema. Conde Valle Llano, estamos empezando con Conde Valle Llano y estamos leyendo todos los días en la prensa que ya se volvieron a levantar las tuberías. ¿Quién no sabía de Vilagarcía que Conde Valle Llano tenía un problema en las tuberías, que nadie se atrevía a tocarlo porque estaban deshechas y que aún encima se produce un problema de inundación porque está más alto, al revés si el agua va hacia el mar, en este caso, ¿no? Está al revés, está más baja el centro en la Plaza de Galicia que en la salida. Entonces, claro, ahora se dan cuenta que con la misma tubería no van a tener capacidad para desaguar el agua y vamos a seguir con inundaciones. Bueno, pues ahora nos hacen falta ya, una obra que se está empezando, 125.000 euros más. De verdad. No es el PP, el que está... Las molestias que causa claro, las obras. Estamos hablando que la gente les decía, ojo, que va a venir agosto y vamos a estar en plena obra.
es que lo vamos a estar, ¿eh? Los comerciantes se queixan. Claro, es que vamos a estar. Estamos en julio y la obra no está para rematar. No es que digas, están con las flores. No, no. Entonces, esto crea malestar, crea esa sensación de que está todo patas para arriba, de que no hay control, de que no hay una buena gestión. E non podemos esquecernos do rural. Tampouco. Ese es Non podemos só falar do casco do centro da cidade, non? No. Mira, Pois fagamos un repasiño breve. Mira, nosotros llevamos, da la casualidad, llevamos al pleno de mañana, del jueves, una moción pidiendo, por favor, que hagan un plan, que se dediquen a limpiar el rural, por ejemplo. Es que cualquier camino, las ramas, es que dejan los caminos a la mitad. Si intentas ir andando no tienes ni sitio. Las cunetas están llenas de maleza, de zarza. Se supone que hay una cuadrilla, ya sea de Urbaser, que es la empresa de la limpieza, que tenía que estar limpiando el rural. Pues no se le ve, porque da igual que vayas a Aralde o que pases por la Laje. Está todo fatal. Los lavaderos dan pena. Y la García tiene muchos lavaderos y muy bonitos. Entonces nosotros lo que pedimos, por favor, que se preocupen del rural. Vilagarcía no es solo el centro. Vilagarcía, esa sensación de la gente de decir yo pago los impuestos y de mí se olvidan, eso es algo que ya lo dijimos aquí en campaña electoral, pero que no ha cambiado nada, que sigue igual, siguen estando con malos servicios, Entonces, para cambiarles una marquesina cuesta trabajo, para ponerles un cristal, como es, por ejemplo, la marquesina que hay en el centro de Rubianes, que ya años que tienen los cristales rotos y allí sigue la misma marquesina. Es una sensación de falta de un gobierno, de tener interés un poco, ¿no? No es solo, como ahora tengo dinero, voy allí y ofrezco y digo y quedo muy bien. No, falta ese tacto, esa forma de pensar en el rural que están muy a disgustos, la verdad, muy. No hay, tienen que estar pidiendo encima, y entonces, bueno, pues deciden, ahora vamos a hacer un plan de poner lombos, ¿no? Pero ¿cuántos años llevan pidiendo lombos? Porque los coches ahora, a causa del tráfico de Vilagarcía, del problema que tenemos de tráfico, la gente ahora va por el rural para atajar, para esquivar los atascos. Van por el rural y van a toda velocidad. Tú ahora pon caminos estrechos, llenos de maleza, con coches en los dos sentidos, a toda velocidad. Es un peligro, es esa sensación de inestabilidad que tiene la gente, de que no estás tranquilo, de que no puedes salir de casa como antes. Entonces, bueno, pues el rural de verdad que sí que es una asignatura pendiente de los últimos 10 años, el rural. Saneamiento integral do término municipal e a nova depuradora, non? Bueno, mira, la depuradora es algo que la Xunta hace años dijo que se encargaba de hacer, porque ya sabemos que el saneamiento le corresponde al Concello, es tema del Concello. Pero bueno, como es por el bien de la ría y como es algo muy caro, bueno, pues la Xunta, con unos fondos FEDER, decidió acometer esas obras. En aquel momento eran entre 25 y 30 millones. Y bueno, el Concello de Villagarcía tenía dos papelitos que hacer. Uno era, yo creo que una modificación puntual, que tardó, que empezó a decir que si era culpa de la Xunta, que no sé qué, no sé cuánto, pero que se retrasó por parte del Concello. Pero después faltaba un informe de compatibilidad urbanística que dependía de Madrid. Madrid es el mismo PSOE que Vilagarcía, o sea que se supone que el presidente de la FEGAN levanta el teléfono y que alguien le contestará y le dirá, bueno, pues a este papel ya va. Bueno, el caso es que el papel no llegó y se perdieron los fondos FEDER. Entonces la Xunta dijo, bueno, ahora pues vamos a hacerlo entre los dos. Yo hago el 80 y el Concello de Vilagarcía tiene que poner el 20. Ese 20 son 6 millones, creo que 200.000, más 40.000 de canon. Bueno, eso supone para Villagarcía que nos hacen falta esos 6 millones de euros.
Es cierto que lo vamos a pagar a 10 años, pero que hipotecas los siguientes gobiernos con 600 y pico mil euros hasta el año 35, que tenemos la obligación de pagarlo. Cuando la depuradora se pudo haber hecho, podía ya estar todo mucho más avanzado y que se pagara con fondos europeos. Ahora, volvemos a lo mismo, por esa mala gestión, por esa falta de interés, porque a veces da la sensación como que está el alcalde de Vilagarcía mucho más interesado y preocupado en enfrentarse con la Xunta que en gobernar Vilagarcía. Yo creo que pierde las fuerzas ahí, en eso, en enfrentarse con la Xunta, a lo que sea, da igual. Ya sea el polígono, ya sea carreteras, ya sea la depuradora, ya sea la estación de autobuses. El caso es ir siempre al choque, al choque, al choque. Y perdemos oportunidades cuando otros concellos de otros colores, que no tienen por qué ser del Partido Popular, van a la Xunta, negocian, hablan y van consiguiendo cosas y se van haciendo cosas. Pero Vilagarcía se hacen cosas, pero porque tiene interés la Xunta. No porque tenga interés el concello, porque tiene interés la Xunta en hacerlas. El interés por construir viviendas. Por ejemplo. Por ejemplo, yo sé, porque eso lo leímos y lo hemos hablado, nosotros hemos estado también con la conselleira, con María Llegue, y nos decía que al concello se le pidió en varias ocasiones que le diera terreno, que fuera del concello, que le pusiera a su disposición para tal. No contestaron. Al final fue la misma consellería la que le dijo, mira, ahí hay un terreno en los Duranes, para empezar, ahí hay un terreno, es del concello, ahí se pueden construir 10 viviendas. Vamos a trabajar primero en eso, a ver si por lo menos arrancamos. Bueno, es el interés que tiene la Xunta por hacer cosas en Vilagarcía. Ahora también, bueno, pues se va a hacer un estudio de una zona para que ahí se puedan construir 350 viviendas. Está aún en la contratación de los que vayan a hacer el estudio de la zona, porque ya se creó entre la gente, ¿no?, miedo y tal, pero aún esto requiere tiempo y antes hay que ver cuáles son los afectados y en qué medida. Pero es por el interés que tiene la Xunta, no por el interés que tenga Alberto Gallego. Oye, Alberto Varela. Varela. Perdón, Varela. Está entendido. Medio minuto para... Sí, porque el tiempo aquí pasa muy rápido, señora Granja. E yo hablo mucho. Medio minuto para falar de turismo, incluso do camiño da variante e do albergue. Bueno, pues yo, desde luego, nos parece que es algo que hay que explotar, está muy bien, y que, bueno, pues estamos de acuerdo. Pero firmado o convenio, todavía no, ¿hay data para que se ponga en funcionamiento a apertura? Sí, yo a lo poco que yo sé, yo creo que ahora a primeros de este mes se va a poner en marcha. Se dijo que en verano, en primeros de este mes, no te puedo decir si el 1 o el 5, no. Pero que está ya para poner en marcha. Porque el albergue, cuando se cogió por parte de la Xunta, no estaba tan rematado como decía Alberto Varela. Tenía una cantidad de problemas que sí que se le habían enumerado, pero como, bueno, vamos a cogerlo ya, vamos a dejarnos en este jaleo de tú, yo tú y tal. Y entonces, bueno, pues hubo que solucionarlos. Pero yo pienso que ahora ya primeros, que va a empezar, ya va a estar en marcha, que tendrá una inauguración y que se pondrá en marcha, pero que todo esto es lo mismo que, por ejemplo, el arreglo de la capilla del Cortegada, que también es interés de la Xunta. Ahí se han metido 800.000 euros en levantarla porque estaba totalmente caída, que quedó preciosa, y además también pensando que tenemos ahí el mejor bosque de laureiros de Europa, pues la Xunta lo que está es cuidándolo, mimándolo, está mirando que se tala, que se queda, entonces eso es, desde luego, es pensar en el futuro, es pensar en turismo, es una forma de verlo, que, bueno, pues que me parece muy bien, y como lo del albergue, bueno, pues el albergue ya está, lo decidió Alberto Varela, y ahora, pues está aí, hai que ponerlo en marcha e a trabajar. Playa de Compostela e o ramal, o proxecto do ramal, que vai a ser o Bernabéu. Eso. Bueno, no sé, yo... Es que el proyecto de las praderas
es como todo, muy ambicioso, pero a mí como primera medida lo que me preocupa son los 350 plazas de aparcamiento que se pierden. Yo siempre, y para abreviar, siempre digo, y siempre se lo digo a ellos, antes de hacer una actuación, busca una solución. Si tú cierras una carretera, antes busca una solución. Si tú vas a quitar 350 plazas, busca una solución. No me digas que vas a hacer un parking que es del Concello en La Concha hace 3 años y aquello sigue sin abrirse. Busca una solución, porque yo creo que vamos a tener un problema moi grande al quitar esas plazas de aparcamiento. Bueno, señora Granja, hoxe non temos tempo para máis, pero ten medio minuto para dicir o que vostede queira ou que eu non lle preguntín como última intervención nesta entrevista de Falemos. Bueno, pues si somos positivos, pues digo que el Partido Popular estamos muy contentos del trabajo que estamos haciendo, que en nuestros 2 años este grupo, que somos 9 concejales, cada vez se nos nota con más soltura, porque había gente que no había estado en política, y en donde hay gente muy buena, muy preparada, en donde estamos todos intentando, cada vez tenemos más claro lo que queremos de Vilagarcía para el 27, entonces, bueno, pues que vamos a seguir estando con todo el mundo, con la gente, por favor, que me siga llamando, que me siga hablando, que me siga contando los problemas, y nosotros intentaremos llevarlos a los plenos, intentaremos, en la medida de lo que significa estar en la oposición, solucionarlo. Pues señora Granja, foi un placer contar con vostede nesta edición. Pues muchas gracias. Hasta despois do verán que volveremos con Falemos, pues, de acordo? Cuando quieras. Moitísimas gracias, moi boa noite. Buenas noches. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores volvemos e recibimos a Marta Giraldez, alcaldesa do Concello de Meis, para facer tamén balance deste concello importante, así que non o perdan, que será dentro de un instantiño, nada máis estamos aquí hasta ahora.